Repasamos rápidamente grilla de partida. Cuando tenía inconveniente Jorge Iriarte, largaba adelante Emilio Rechuto, segundo Hernán Gelmetti, Ignacio Scarpelino, Ricardo Scarpelino, Hugo Corbalán, Sergio Gelmetti, Jacobo Sarabia, Leandro Echenique y Juan de la Cruz Guzmán. Primeros metros de competencia, como pueden apreciar, con bastante humedad, especialmente ahí sobre la recta principal. Primeros metros de competencia, decíamos, aquí apretaba la maniobra, forzaba la maniobra Hernán Gelmetti sobre Emilio Rechuto. Ricardo Scarpelino aprovechaba todo por afuera, le terminaba saliendo bien a Ricardo, también a Hernán Gelmetti, que en esos primeros metros de competencia se hacía dueño de la final de titulares. Se acomodaba en el segundo lugar Ricardo Scarpelino. Tercero por el momento quedaba Emilio Rechuto, cuarto Ignacio Scarpelino, después Sergio Gelmetti, Hugo Corbalán, Leandro Echenique, Jacobo Sarabia y Juan de la Cruz Guzmán. Hay que decir que se trabajó y mucho previo a la largada de la final de titulares para el Gran Turismo Estándar. Ustedes recordarán que en lo que fue el inicio de la tercera fecha de la Copa de Oro, únicamente se pudo correr la serie de la Fórmula 05 y la serie de la categoría 1100. Acá vemos nuevamente la maniobra. Logra meter el auto Hernán Gelmetti sobre Emilio Rechuto. Había que manejar con muchísimo cuidado por el tema del barro que había, por la humedad que tenía el circuito. Y le termina saliendo muy bien. Y también por afuera, muy buena maniobra de Ricardo Scarpelino. Decíamos, Hernán Gelmetti era el líder, seguido por Ricardo Scarpelino. Se mantenía tercero Emilio Rechuto, cuarto Ignacio Scarpelino, después Sergio Gelmetti, Hugo Corbalán entre las principales posiciones. Trataba de acortar diferencia Emilio Rechuto. Después nos comentaban que tenían bastante inconveniente con el tema del parabrisas, más allá que por el tema del barro lo tenían todos, pero venía complicado Emilio Rechuto para tratar de llevar el auto, especialmente por el tema de la visibilidad. Hernán Gelmetti adelante aprovechaba, por supuesto, para empezar a sacar diferencia. Ahí intentaba meter la trompa Ignacio Scarpelino, entraba a la recta principal. Emilio Rechuto entraba en la zona complicada de la recta, trataba de salir, pero ya tenía la cuerda y tenía el auto metido. Ignacio Scarpelino nuevamente entraba en la parte complicada de Emilio Rechuto y terminaba logrando el sobrepaso. Ignacio Scarpelino, que por el momento se quedaba en el tercer lugar, quedaba cuarto Emilio Rechuto. Hernán Gelmetti, acá se le cruzaba un poquito el auto, trataba de cuidar, amplia diferencia sobre Ricardo Scarpelino. Los inconvenientes para Juan de la Cruz Guzmán, trataba de sacar el auto. Acá Emilio Rechuto trataba de recuperar la posición frente a Ignacio Scarpelino. Ricardo Scarpelino se mantenía en la segunda posición. Daba la impresión que trataba de cuidar ese segundo lugar porque era amplia la diferencia que había sacado Hernán Gelmetti en la primera posición. Mientras que Ignacio Scarpelino se tenía que cuidar de lo que hacía Emilio Rechuto. Tanto Hernán Gelmetti, Ignacio Scarpelino y Emilio Rechuto, así en ese orden, eran los que tenían posibilidades de pelear el campeonato. Con este resultado, Hernán Gelmetti ampliaba la diferencia tanto sobre Ignacio Scarpelino como con Emilio Rechuto. Acá lograban acortar diferencia, se encontraba nuevamente Emilio Rechuto con Ignacio Scarpelino, forzaba la maniobra Emilio Rechuto y terminaba logrando el sobrepaso sobre Ignacio Scarpelino. Ignacio Scarpelino que se mantenía en la segunda posición, pero ya no era tan tranquila, si se quiere, la maniobra. Ahí vemos, ya estaba metido el auto de Emilio Rechuto. Termina yendo por la parte con mucho barro Ignacio Scarpelino y termina, como decíamos, perdiendo la posición. Acá pasaba Leandro Echenique. Hernán Gelmetti ya en otra cosa prácticamente. Recordamos que, de acuerdo al resultado que tenía el piloto titular del Gran Turismo Estándar, era el orden que iban a tener los pilotos invitados para la final justamente del Gran Turismo Estándar. Nuevamente Ignacio Scarpelino, que buscaba ahí en la zona de la chicana sobre Emilio Rechuto. Por el momento no podía, volvía a entrar en la zona barrosa Emilio Rechuto sobre la recta principal y nuevamente Ignacio Scarpelino, que terminaba logrando el sobrepaso.
Hernán Gelmetti sin mayores sobresaltos, se mantenía en el primer lugar. Se sumaba ahí Sergio Gelmetti a la pelea por la tercera posición. Estaba Ignacio Scarpellino, Emilio Recciuto y ahora Sergio Gelmetti. Se juntaban los cuatro. Sergio Gelmetti, que entraba ahí nuevamente en la zona del barro a la entrada de la recta principal. Hernán Gelmetti adelante. Aquí terminaba logrando el sobrepaso Ignacio Scarpellino sobre Ricardo Scarpellino justamente. Pasaba al segundo lugar. Quedaba tercero Ricardo Scarpellino. Perdía la posición también Emilio Recciuto con Sergio Gelmetti. Después la lograba recuperar nuevamente Hugo Corbalán, que trataba de buscarlo a Sergio Gelmetti. Y finalmente Hernán Gelmetti, que se quedaba con el primer lugar en la final de titulares. En este caso seguido por Ignacio Scarpellino. Tercero iba a terminar Ricardo Scarpellino. Cuarto lugar finalmente para Sergio Gelmetti. Acá lo vemos a Ricardo, Sergio Gelmetti, Hugo Corbalán, Emilio Recciuto, Leandro Echenique, que recibía en el séptimo lugar. Después venía Jacobo Saravia, que se complicaba ahí a la entrada a la recta principal, terminaba perdiendo el auto. Y venía cerrando Juan de la Cruz Guzmán. Incluso queda trabado el auto ahí de Jacobo Saravia, como pueden apreciar. Complicado para salir de esa zona. Quedó trepado ahí en uno de los neumáticos. Y finalmente iba a terminar perdiendo la posición con Juan de la Cruz Guzmán, quedándose con el octavo lugar y cerrando Jacobo Saravia. Hasta ahí lo que fue la final de titulares para el Gran Turismo Estándar.